Bueno, vamos a hablar entonces de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, principalmente de sus mecanismos y efectos adversos. Es importante saber que en esta primera exposición lo que vamos a tratar va a ser primero de los mecanismos que tienen en común los inhibidores de la recaptación de la serotonina, para posteriormente en otra charla ir hablando puntualmente de las diferencias que tienen ellos. Los inhibidores de la recaptación de la serotonina son medicamentos que son ampliamente prescriptos. Tal manifiesta que están siendo estadísticamente están siendo prescriptos una vez cada 6 segundos en el mundo, como para darnos una idea del grado de prescripción de este tipo de fármacos. Su espectro abarca desde la depresión mayor, pasando por los cuadros de ansiedad, los trastornos alimentarios, el trastorno disfórico premenstrual. Hay gran espectro de indicaciones para este tipo de fármacos y principalmente tenemos 6 agentes. Las patentes ya vencieron, pero en el slide se ve cuáles fueron las drogas originales de cada uno, ¿no? Fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluvoxamina, que regresó nuevamente al mercado, citalopram y escitalopram. ¿Qué van a tener en común este tipo de agentes? Todos, como su nombre lo indica, son potentes inhibidores de la recaptación de serotonina, actuando principalmente en el transportador de serotonina. ¿Ah? Acá lo podemos ver en la imagen. Eh, ¿Qué pasa con este transportador en una primera instancia? Clásicamente lo que hacen, o donde actúan, donde se sabe que actúan, es a nivel presináptico. ¿Ah? Pero esto vemos que es bastante más complejo de lo que uno se lo podría imaginar. En una primera instancia la acción es somatodendrítica, y posteriormente va haciendo efecto a nivel de la neurona postsináptica. ¿Ah? Pero se afectarían, eh, ya vamos a ver de qué manera, primero los receptores presinápticos y luego los postsinápticos. En la neurona presináptica, ¿qué pasa? Acá esto es una división arbitraria mía que lo he hecho en diferentes tiempos con la idea de dar una noción de lo que sería el efecto de latencia que tienen los antidepresivos, ¿no? Porque teóricamente si empieza digamos, se aumenta el flujo de la serotonina, ya desde una primera instancia deberíamos tener el efecto antidepresivo. Y esto en la clínica vemos que no es así. ¿Qué tenemos? Primero, hay aumento de la concentración de la serotonina somatodendrítica a nivel del RAF medio. Los receptores son los 5-HT1A. Va aumentando en esa región. Segundo, la estimulación de los autorreceptores, como veíamos la filmina anterior, va a disminuir su propia liberación. ¿Ah? Y tercero, va a terminar por desensibilizar los autorreceptores y va a desinhibir la neurona presináptica y va a aumentar el flujo de serotonina, que este es el efecto terapéutico. Es importante entender de que por otra parte, cuando empieza a aumentar la transmisión serotoninérgica en lo que sería el segundo paso que veíamos en la neurona presináptica, ya empieza a haber en el espacio sináptico aumento de la concentración de serotonina y empieza a pasar un efecto similar en la neurona postsináptica. La desensibilización de los receptores presinápticos va a producir, como dijimos, un aumento de serotonina en el espacio sináptico, que va a estimular los receptores 2A y 2C, que van a enviar información al núcleo a través de este mecanismo que habíamos estudiado de segundos mensajeros. Van a producir una modificación a nivel genético que va a hacer que se regulen los receptores postsinápticos.
¿m? Eh, en última instancia se los va a desensibilizar. Entonces, digamos, ¿cómo explicamos el efecto antidepresivo si se desensibilizan los receptores? Teniendo en cuenta de que el efecto no es, como nosotros lo pensamos, simplemente un aumento de neurotransmisión serotoninérgica, sino más bien un efecto neuromodulador, digamos, para que nos vayamos quedando con este concepto. ¿Y qué va a pasar? También tenemos los efectos secundarios. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver más adelante, se estimulan todas las vías y o sea, digamos, todos los lugares donde hayan receptores serotoninérgicos y no necesariamente la vía que nosotros querramos estimular, que es la vía serotoninérgica de la teoría de la depresión, sino que estamos estimulando una serie de lugares no deseados que van a estar relacionados con los efectos secundarios. Entonces ahí nos vamos a detener un poquitito para poder hablar. Los receptores y las vías estas que hipotéticamente median las acciones terapéuticas de los inhibidores de la recaptación de serotonina son, acá lo puse a modo de suma algebraica para pensarlo, que los efectos secundarios y los efectos terapéuticos, la suma de esto es el resultado o da como resultado la liberación de serotonina desinhibida. ¿Ah? Entonces hay aumento en todos los receptores. El efecto potencialmente buscado con los antidepresivos es que afecte sobre el humor depresivo, culpa, asco, viendo acá con este tema su posible aplicación en los trastornos de la alimentación, miedo, ansiedad, hostilidad, irritabilidad y soledad. ¿Cuáles son los efectos no terapéuticos de de estos inhibidores de la recaptación de serotonina? Que no serían necesariamente efectos secundarios, sino efectos que tienen que ver con el propio mecanismo, pero que no son efectos terapéuticos. Y lo más importante que manifiesta tal son el afecto positivo reducido a esto que se llama la recuperación apática. El paciente llega a sentirse mejor, pero no del todo, no llega a sentir una recuperación plena. También puede haber pérdida de alegría, felicidad, placer, interés, pueden afectar el estado de alerta. Estos son efectos no terapéuticos. Los efectos secundarios de los inhibidores de la recaptación de serotonina, pensemos, como habíamos dicho antes, que van a ocurrir principalmente en los receptores 2A, 2C, pero también en los los 5-HT3 y 4 van a aparecer con el primer incremento de serotonina, o sea, sobre todo más en la etapa aguda, antes de que aparezca el efecto terapéutico. Y van a desaparecer con la desensibilización de los receptores postsinápticos, este mecanismo que veíamos con la alteración, la modulación a partir de segundos mensajeros. Los efectos principales aparecen en cerebro, médula espinal e intestino, ya lo vamos a ver puntualmente, se van a atenuar con el tiempo, pero es muy importante saber que esto puede ser causa de discontinuación si no se lo prepara el paciente para saber de que podríamos encontrar algún tipo de efecto secundario que es muy probable que después se vaya tolerando, pero para que sobre todo el paciente no se asuste con esto. A nivel de amígdala, sistema límbico y corteza prefrontal vamos a tener agitación mental, ansiedad, panic attack o crisis de pánico. A nivel de los ganglios de la base, por este mecanismo que veíamos que la neurotransmisión serotoninérgica produce modulación de la transmisión dopaminérgica, este mecanismo estudiado con anterioridad, que va a producir o podría llegar a producirnos alteración motora, como acaticia, inquietud, retraso psicomotor y parkinsonismo leve. Recordemos con este tipo de medicamentos que son los tricíclicos, que son medicamentos muy potentes, está descrito el parkinsonismo leve en este tipo de pacientes. O sea, en relación con este mecanismo que habíamos hablado, es importante tenerlo en cuenta.
También en el tronco cerebral, mioclonías del sueño, despertar nocturno. También otro punto a tener en cuenta es que se altera la arquitectura del sueño y aumenta el sueño REM, lo que hace que muchas veces los pacientes tengan sueños vívidos y a veces los pacientes le den una interpretación como de que pueden estar más enfermos o que pueden estar más graves en relación con el tema de esta ensoñación que están teniendo, porque a veces son pesadillas y los pacientes se despiertan a la mitad de la noche. Para la médula espinal, este también es un efecto importante: inhibición del orgasmo, retardo eyaculatorio, disfunción sexual, que va a hacer que muchas veces los mismos pacientes dejen la medicación. ¿Ah? Es también un efecto para el que debería prepararse el paciente o explicársele bien de que una vez retirado el antidepresivo esto vuelve a estar como estaba antes. Y también muchas veces se usa esta técnica de que se llama vacación de la medicación, que se le deja de dar la medicación por el fin de semana para que el paciente pueda tener relaciones sexuales. A nivel del núcleo accumbens, área tegmental ventral, recordemos que estos son nuestros núcleos o los centros de placer y recompensa. Puede aparecer apatía, inhibición de la libido. ¿Ah? Recordemos con este efecto, que esto está relacionado con este efecto quizá no terapéutico también, que los pacientes dicen que muchas veces refieren que sienten que las cosas alrededor suyo pasan, pero es como si a ellos no le afectaran, como que le resbalan, como que se sienten disociados afectivamente del entorno. A nivel hipotalámico, náuseas o vómitos, importante con la fluvoxamina esto. Y en el tracto gastrointestinal, aumento de la motilidad intestinal, calambres o cólicos gastrointestinales y diarrea. Un fármaco importante para tener en cuenta con esto puede ser la paroxetina o la sertralina. Y bueno, eso sería todo.